Bienvenidos y bienvenidas al webinar Cómo desarrollar un monitoreo temático a escala regional en educación, organizado por la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, IPI-UNESCO, y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ORIALC UNESCO Santiago, en el marco de la Comunidad de Especialistas en Datos para el Planeamiento Educativo. Mi nombre es Natalia Fernández Laya, especialista de programas en comunidades de práctica y coordinadora de la red de especialistas en política educativa del IPI-UNESCO, Oficina para América Latina y el Caribe. Y junto con Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de la Educación de ORIALC UNESCO Santiago, y Alejandra Cardini, coordinadora de Gestión y Movilización de Conocimiento del IPI-UNESCO, realizaremos la apertura de este evento. Les comentamos que esta reunión cuenta con traducción en simultáneo español-portugués. Les invitamos a presionar sobre el icono de la barra inferior de su pantalla en forma de mundo para seleccionar el idioma de preferencia. Rogamos hablar de manera pausada para una mejor traducción. Muchas gracias a Patricia Souza, nuestra intérprete. A su vez, y si no afecta su conectividad, les invitamos a prender las cámaras para poder conocernos un poco mejor, y también quisiera solicitarles a quienes no lo hayan hecho todavía puedan renombrar su nombre de usuario en Zoom. ¿Cómo se realiza? Es simple. Deben hacer un clic con el botón derecho sobre su usuario, seleccionar la opción renombrar y allí escriben nombre, apellido y país. Si tienen alguna dificultad, pueden solicitar ayuda a través del chat. El chat, a su vez, queda abierto para que puedan presentarse, dejar comentarios, preguntas, y alentamos desde el principio de este evento a que puedan hacer dicha actividad a través del chat. Los estamos leyendo. Dichas estas indicaciones iniciales, me gustaría darle la palabra a mis colegas para dar inicio a este panel de apertura, así que tengo el honor y el placer de darle la palabra a Alejandro Vera, jefe de la Unidad de Monitoreo y Planificación de la Educación de ORIALC UNESCO Santiago, y a continuación vamos a escuchar a Alejandra Cardini, coordinadora de Gestión y Movilización de Conocimientos del IPI-UNESCO, y así damos iniciado este panel de apertura. Alejandro, te paso la palabra. Muchas gracias, Natalia. Y una vez más, bienvenidos a todos y todas a este primer webinar del año 2023 de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Tenemos un nombre largo para nuestra comunidad. Simplemente, además de agradecer su participación, todavía está entrando gente a la sala, tenemos una excelente convocatoria, estamos muy contentos. Recordarles simplemente el origen y el objetivo de esta comunidad, que ya está transitando su tercer año de existencia, allá por el año 2021, en el medio de la etapa de la pandemia, donde todos teníamos un conjunto de preocupaciones. Una de esas tenía que ver con la presión que el tratamiento de la pandemia en los sistemas educativos estaba ejerciendo sobre los sistemas de información, sobre la planificación. Y allí, tanto esta oficina, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, como nuestros colegas de la Oficina Regional del Instituto Internacional de Planeamiento Educativo de la UNESCO, coincidimos en un diagnóstico de que hacía falta generar un espacio de intercambio entre todos aquellos funcionarios, especialistas e interesados por los temas de información, por los temas de planeamiento, para poder compartir experiencias, para poder compartir conocimiento, que es una necesidad permanente, pero que en el 2021 era particularmente necesaria debido a esta presión que existía sobre los sistemas de información para dar cuenta de lo que en ese momento era una coyuntura muy compleja, como eran las respuestas educativas al COVID. Y así fue
que decidimos crear esta comunidad de manera conjunta, en el marco de una red que existía, que es la red de especialistas en política educativa del IPE, que muchos de ustedes son miembros, muchos de ustedes conocen, donde todavía no había un tema o un eje de trabajo sobre datos y que inauguramos con esta comunidad. A su vez, también aprovechamos para abrir la puerta a otras personas que por ahí no eran miembros de la red, pero también les interesaba participar de estos eventos, y así fuimos construyendo esta comunidad que hoy ya cuenta con más de 500 miembros, 500 personas que se han registrado para recibir noticias, recibir actualizaciones, participar de nuestras actividades. En estos primeros 2 años hemos estado haciendo muchas cosas, sobre todo espacios de intercambio en distintos formatos. Hemos tenido talleres virtuales, hemos tenido webinars como este, hemos tenido diálogos técnicos sobre distintas temáticas, en el 2021 más ligadas a la respuesta al COVID. A medida que la emergencia iba pasando, hemos empezado a abordar otros temas. Hemos tenido durante el 2021 3 talleres virtuales. Durante el 2022 hemos tenido 4 webinars o diálogos técnicos regionales, y también contamos con un repositorio de documentos, de herramientas, donde hay más de 100 artículos, llamémosle de alguna manera, de instrumentos que son de utilidad para esta comunidad y que está allí de libre acceso para todos. En el 2023 estamos inaugurando las actividades con este webinar. Tenemos agendado hacer algunos más. Seguramente al final de esta sesión vamos a estar adelantando alguna desinformación, pero muy contentos de iniciar nuevamente actividades este año. Tenemos un eje de trabajo común entre las 2 organizaciones, entre ORIAL y el IPE, que es este tema de datos, además de otros, por supuesto, donde llevamos adelante tanto esta comunidad como algunas actividades de formación que seguramente ahora Alejandra va a comentar sobre un poco más en detalle. Pero también decirles que desde la ORIAL esta actividad se complementa con algunas actividades que llevamos adelante en el tema datos y de las cuales estamos también muy orgullosos. Una de ellas es el monitoreo regional que hacemos desde esta oficina de lo que es la implementación de la agenda del Objetivo de Desarrollo 4 o Educación 2030 en la región, que justamente el año pasado estuvimos presentando en esta comunidad algunos de los resultados de ese monitoreo y también de lo que denominamos la cocina de cómo hacemos ese monitoreo. Y también 2 proyectos de monitoreos temáticos regionales que justamente hoy estamos presentando aquí y que nuestros colegas invitados van a estar dando también mayor detalle. Es decir, la comunidad de especialistas en datos es una de las principales acciones que llevamos adelante, pero que se complementa con muchas otras que tanto desde ORIAL como desde el IPE conforman ahí como un ecosistema de proyectos y actividades alrededor de las temáticas de datos, y en las que esperamos contar siempre con este apoyo y con este compromiso de quienes hoy nos siguen en este webinar. Así que una vez más bienvenidos, y ya vamos a estar durante 1 hora y media conversando y compartiendo conocimiento. Así que le doy paso a la querida Alejandra para que haga la bienvenida por de parte del IPE. Dale, gracias, tocayo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar acá. Para nosotros desde el IPE UNESCO el tema de pensar cómo los datos pueden acompañar, mejorar el planeamiento educativo es muy clave. Y bueno, como decía Alejandro, tenemos esta iniciativa de la comunidad de datos en conjunto y también una serie de cursos de formación sobre el uso de la información para el planeamiento educativo, que ya va por la 2ª corte, así que los interesados a futuro a sumarse en este tipo de formaciones muy bienvenidos también. Y quería aprovechar este espacio para comentarles también 3 investigaciones. Como saben, bueno, el objetivo del IPE UNESCO es generar capacidades en los estados para el planeamiento educativo, y eso lo hacemos a través de formaciones y también a través de la producción y difusión de conocimiento. Y hay 3 investigaciones que me parece relevante compartir con ustedes por el tema del webinar de hoy. La primera, y las vamos a ir compartiendo por el chat, es una investigación reciente que estamos terminando de publicar los 8 informes regionales, los 8 informes de país,
y el informe regional en estos días, que es la que llevó adelante Nancy Montes sobre los usos de los sistemas de información en el planeamiento para la gestión de políticas educativas en la región. La segunda investigación, no tanto porque aborda el tema de datos o monitoreo, sino porque aborda una temática que se va a abordar hoy en este webinar, es reconstruir la educación, no las barreras, que es un análisis comparado de políticas sobre el tema de discapacidad que se llevaron adelante Sergio Meresman y Cintia Brizuela, así que también lo vamos a compartir por el chat. Y la tercera, que está más vinculada a temas de personas migrantes, se llama Buenas prácticas de inclusión educativa de personas migrantes. La llevamos adelante con UNICEF y con Education Cannot Wait, y también es otro de los temas que vamos a abordar hoy, así que la queríamos compartir. Y por ahí cerrar estas palabras contándoles dos novedades. La primera, que ya tenemos definida la fecha del Foro Regional de Políticas Educativas, que va a ser el 3, 4 y 5 de octubre de este año, y el tema del foro de este año va a ser las tecnologías digitales y la educación. Y menciono esto porque si bien hay un doble foco en el abordaje de las tecnologías, un primer foco puesto más en los aprendizajes y la inclusión, hay un segundo foco que se vincula mucho con todo el trabajo que se viene haciendo desde la comunidad de datos, que tiene que ver con los sistemas de información y cómo estos pueden impulsar mejoras en los sistemas educativos a través del planeamiento. Así que vamos a seguir trabajando este año con estos temas. Y para cerrar, una lindísima novedad. Esta semana pusimos ya en la nueva versión del sitio de Sitial, que es bueno, un observatorio del IPEDE que analiza tendencias de política educativa en América Latina, y estamos muy contentos porque después de un rediseño muy fuerte y una nueva visualización de la base de datos de Sitial, ya eso está en línea, así que los invitamos a sumarse y a compartirla. Bueno, y con esto le paso de nuevo la palabra a Natalia y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy acá. Muchísimas gracias, Alejandro y Alejandra. Y antes de pasar a la actividad central, en donde van a conformar un panel Laura Osorio, Ernesto Llanes y Martín Escaso, moderado por Alejandro Vera. Ese panel se llamará Experiencias de Monitoreo Temático de la Educación. Quería comentarles que esta parte que continúa del webinar va a durar aproximadamente 1 hora y cuarto. Sí, estoy mirando el reloj, estamos perfectos con el horario, pero la idea es que sobre los 20 minutos finales ustedes puedan interactuar con el panel, pero no esperando para hacerse esa interacción a último momento o en ese espacio, sino que los alentamos a que desde ahora ya vayan dejando comentarios, preguntas para los panelistas, pueden ser para uno en particular o para el panel en general, pero traten de ir generando esas interacciones desde ahora, así nosotros vamos sistematizando temas en común y podemos hacer un intercambio mucho más rico. Sepan que el valor de estos eventos en el marco de la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo tiene que ver con estar cada día más cerca unos de otros. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un relevamiento de experiencias de lo que está pasando. Es un tema en construcción y que necesitamos mucho saber qué se está haciendo. Con lo cual, si ustedes tienen experiencias para compartir, para decirnos desde dónde están hablando, desde qué país, en qué estado de situación está esa iniciativa, estos son elementos que después nosotros hacemos un relevamiento y devolvemos a ustedes con cierto grado de sistematización, entonces siempre nos enriquecemos. Esto es un poco la idea de las comunidades en esta cuestión de co-construir ese conocimiento entre todos y todas. Así que dicho esto, le paso la palabra nuevamente a Alejandro Vera, quien moderará el panel Experiencias de Monitoreo Temático de la Educación. Alejandro, la palabra es tuya. Muchas gracias, Fernanda, nuevamente.
Así que bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a este webinar, a escuchar a nuestros invitados, a tres panelistas que tienen mucha experiencia en el tema de información, en los temas de monitoreo y sobre todo un trabajo en nuestra región. Así que va a ser un gusto realmente compartir con ellos esta tarde, con los cuales me une no solamente una trayectoria profesional, sino también una amistad y varios eventos en los cuales nos ha tocado coincidir. El tema de hoy es el monitoreo temático, el monitoreo regional de la educación. Cuando hablamos de monitoreo, en general, digamos, puede ser aplicado a distintas cosas, ¿no? Uno puede monitorear una política, uno puede monitorear una estrategia, uno puede monitorear un proyecto, pero cuando la escala es regional, en general lo que monitoreamos es algún tipo de agenda, ¿no? Monitoreamos algún tipo de acuerdo entre los países que son parte, en este caso, de la región, y donde de alguna manera hay una agenda común de trabajo, en este caso sobre la educación, con un conjunto de objetivos definidos, y sobre eso nos interesa como región y como países monitorear el avance que tenemos respecto de esa agenda. A lo largo de los años han habido distintas expresiones de estos acuerdos y también ha habido distintas experiencias de monitoreo. Hoy quizás la agenda que nos ocupa, la agenda que de alguna manera articula buena parte de esos objetivos, es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que en el caso de la educación tiene su expresión en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Digamos, la mayoría de los actores regionales y de los propios países han ido confluyendo hacia la agenda que marca esto que a veces denominamos la Agenda Educación 2030. Y para esta agenda existe, de hecho, una instancia, un mecanismo de monitoreo, de seguimiento de su implementación. Un mecanismo que tiene su capítulo global y que también tiene su capítulo regional. Recién yo en las palabras de bienvenida les comentaba, por ejemplo, de que desde esta oficina, la oficina Boreal, se lleva adelante o se lidera el monitoreo regional del ODS 4 y acabamos de publicar hace pocos meses un informe que da cuenta de eso. Sin embargo, lo que suele pasar es que las agendas, como la Agenda de Educación 2030, son tan amplias que a veces nos quedan un poco acotadas, un poco insuficientes, cuando queremos hacer una mirada específica sobre una temática particular dentro de la educación. Nos queda un gusto, un sabor a poco cuando nos concentramos en los objetivos que marca una agenda tan exhaustiva como la del ODS 4 y su propio marco de monitoreo, que por ahí para una temática específica puede tener 1 o 2 indicadores de un conjunto que no supera los 40 y algo, ¿no? Entonces, realmente, a veces cuando queremos hacer queremos profundizar en alguna temática, en algún nivel educativo, entonces allí surge la necesidad de montar sistemas de monitoreo que puedan dar cuenta de esa complejidad, que puedan dar cuenta de esa situación, y ahí aparecen estos monitoreos más temáticos de la educación. Que también a lo largo de los años ha habido muchas experiencias y ha habido cosas realmente muy interesantes. Bueno, hoy traemos aquí justamente 3 de esas experiencias, y 3 de esas experiencias que tienen al menos 2 aspectos de similitud que yo quiero destacar antes de comenzar a darle la palabra a nuestros invitados. Uno es que son propuestas actuales, propuestas vigentes, ¿no? Propuestas que en la actualidad se están o bien desarrollando en algunos de los casos, o bien ya llevan algunos años de implementación, pero están activas, ¿no? Me refiero a que son 3 experiencias de monitoreo temático que tienen total vigencia en este periodo de tiempo. Y la segunda característica es que el mecanismo de construcción que han tenido o tienen estas experiencias, y lo mismo con su implementación, involucra
de manera directa a los países que son parte de estos sistemas. Es decir, son experiencias que no tienen una visión externa a los países del monitoreo, sino que lo co-construyen con los países y los países son parte de esa. Es decir, de alguna manera, no solamente hacen un trabajo de monitoreo, sino que se convierten en verdaderas comunidades de práctica para las temáticas de información en esos temas en los que trabajan, ¿no? Así que yo creo que son experiencias muy valiosas y que vale la pena compartir, y ese es el objetivo de este webinar. Los 3 temas que vamos a abordar son, y en el orden que lo vamos a hacer, son el monitoreo de la situación de los estudiantes en movilidad. Vamos a seguir después con el monitoreo de la educación superior y vamos a terminar con el monitoreo de la situación de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Como vemos, ahí hay como 2 temas y un nivel educativo que son parte, que han formado estas experiencias de monitoreo temático. Para trabajar el primer tema o la primera presentación, tenemos de invitado a Ernesto Yáñez. Ernesto Yáñez es un economista de la Universidad Católica Boliviana, cuenta con estudios de maestría en políticas públicas y en economía aplicada, respectivamente la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina y la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Actualmente es consultor de estadísticas educativas de la Casa acá de Orial UNESCO Santiago, liderando este proyecto, también colaborando con el proyecto de discapacidad. Es investigador senior en educación de la Fundación Aro, un think tank muy importante de Bolivia, y docente de la carrera de Economía de la Universidad Católica Boliviana. Ha trabajado estos temas por muchos años y en las más diversas organizaciones como UNESCO, el PNUD, OIT, UNICEF, así que realmente una persona con mucha experiencia. Un gusto tenerte aquí, Ernesto, y te doy la palabra. Como sabemos, siempre hay que poner una restricción de tiempo. Vamos a tener 15 minutos para cada exposición, y cuando esté faltando 1 minuto me va a tocar hacer alguna señal de humo por este lado. Así que adelante, Ernesto. Gracias, Alejandro. Antes de empezar, ¿me confirman que se ve la presentación, por favor? Perfectamente. Ok. Bueno, empezar agradeciendo, como siempre, al IPE UNESCO, a OREAC, por invitarme a este foro, un foro en el cual he participado varias veces, tanto como expositor y como oyente, porque es un escenario donde uno aprende mucho constantemente. Entonces, para mí siempre es un privilegio estar en este foro. Lo que les he venido a contar hoy es todo el proceso que llevamos en los últimos 3, casi 4 años ya, de construcción de lo que hemos denominado el marco regional de monitoreo sobre estudiantes en situación de movilidad. Esta es una iniciativa que tiene como antecedentes el incremento en el flujo migratorio que se observa en la región en los últimos años. En América Latina, el año 90 teníamos aproximadamente 7 millones de personas migrantes, y esa cifra para el 2020 llegó a 15 millones, o sea, más que se duplicó. Lo más interesante de esto es que cerca de un 28% de estos 15 millones son personas que tienen menos de 19 años, es decir, personas que están en edad de asistir al sistema educativo. Lejos de que estos flujos hayan disminuido con la pandemia, los datos de OIM, los últimos datos de OIM para el 2022, nos muestran que estos flujos se están incrementando. Y no solo se están incrementando en relación a la migración venezolana, sino también se están incrementando en relación a procesos migratorios de otras nacionalidades. Básicamente tendríamos el éxodo venezolano, que todos ya lo conocemos. Tenemos todo el triángulo del norte en Centroamérica, con grandes flujos de migración de personas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, que van subiendo vía México hacia la frontera norte del continente. Y luego tenemos un tercer flujo que también nos debe llamar la atención por su importancia, y es el flujo de retornados. Todos aquellos individuos
que están retornando a la región desde Estados Unidos, en muchos casos forzados, y que también implican un serio problema para los sistemas educativos. Este proceso migratorio es el que nos llamó la atención hace 4 años, y a partir de una reunión que tuvimos en Santiago, un evento sobre estudiantes migrantes, acordamos avanzar en la construcción de un marco de monitoreo para este tipo de población. Tomamos como base la Agenda de Educación 2030, lo de 4, como lo decía Alejandro, y tomamos el centro de esta agenda, el derecho a la educación. Entonces, empezamos a pensar cómo construir un marco regional de monitoreo, poniendo en el centro del marco el mismo centro que tenía el ODS 4, es decir, el derecho a la educación. Conscientes de que la migración estaba generando grandes desafíos y grandes tensiones en los sistemas educativos. Solo por ponerles un ejemplo, el crecimiento de la matrícula en Colombia, entre el 18 y el 19, la matrícula extranjera en Colombia entre el 18 y el 19, fue de 521%. O sea, en un año, la presión al sistema educativo colombiano se incrementó 521 veces. Fue una cosa tremenda. En Ecuador aumentó en 215% y en Perú 183%. Entonces, los procesos migratorios significan grandes tensiones y grandes desafíos para los sistemas educativos, en términos de infraestructura, en términos de espacios, en términos de docentes, en términos de capacitación a los docentes para entender la diversidad. La región, por lo general, respondió en términos de datos, contando cuántos estudiantes teníamos dentro de los sistemas educativos, cuántos estudiantes extranjeros teníamos en los sistemas educativos. Es decir, el foco se puso en el acceso. Tengo tantos estudiantes dentro de la escuela. Pero el derecho a la educación va más allá del acceso. ¿Sí? El derecho a la educación es también el derecho en la educación y es algo que el marco de monitoreo regional quiere reflejar en su construcción. Entonces, como les decía, arrancamos en esta reunión y a partir de eso, en los procesos de Quito, tuvimos el apoyo político de la región para poder iniciar el trabajo. Y este trabajo se inició con un estudio en el cual lo que hicimos es ver cuál era el estado de situación de la disponibilidad de datos sobre estudiantes en situación de movilidad en la región. Como ustedes pueden ver en la lámina, el estudio está reflejado en un documento que lo pueden hallar en el repositorio de UNESCO, pero básicamente lo que emerge de este estudio son estos 3 elementos, ¿sí? Hay una preponderancia de usos indirectos para la identificación de las personas en situación de movilidad, que básicamente está basada en la nacionalidad o el país de nacimiento, pero que deja a un lado la condición migratoria de la persona. Esto es importante porque no es lo mismo un migrante que planifica su proceso migratorio, lo hace planificado, se toma el tiempo de ver dónde va a ir, llega a una ciudad, ya tiene alquilado un departamento, empieza a construir redes o posiblemente inclusive ya tiene trabajo, que la migración de una persona que sale sin planificar a dónde va a ir, sin documentos y lleva caminando varios años por varios países de la región. Entonces, la condición migratoria es importante para también poder identificar los problemas que tienen los migrantes en la región, ¿sí? Además, los sistemas de información tienen grandes, bueno, ahora muchos de ellos han corregido esto, porque les estoy hablando del año 20, pero tienen problemas en los procesos de validación de datos. ¿Sí? Los sistemas de información estaban acostumbrados a una población estable, donde validar los datos era relativamente sencillo, entre comillas, y de la noche a la mañana se enfrentan con una población que no tiene documentos, que no tiene certificado de nacimiento, que no tiene una libreta de los años que ha estudiado, que no tiene residencia fija y por tanto yo no le puedo pedir una boleta de electricidad para saber si reside o no en el barrio. Y lo que es peor, que tiene miedo de dar datos ante el temor de ser deportado. Entonces, de la noche a la mañana, los sistemas de información
tienen este nuevo problema. ¿Cómo valido los datos de una población migrante que es rehuyente a dar información? El otro elemento es que el foco que tiene la región en esta temática es en educación regular. Se abandonan otros niveles y básicamente se centraliza la información en educación regular. Hablando ya de la disponibilidad de datos que hay en la región sí tiene datos. Tal vez la manera de identificar no sea la ideal, pero se puede identificar a las personas en situación de la movilidad en la mayoría de los países. Básicamente, el año 20, el 77% de los países contaban en la región América Latina y el Caribe, contaban con datos sobre estudiantes en situación de movilidad y se podían realizar desagregaciones por edad y por sexo, y en otras categorías tal vez en menor dimensión, pero también se podían. Por tanto, los datos existían. El problema era cómo poder aprovecharlos de mejor manera. Como conclusión de este estudio, se identifican 6 desafíos para los sistemas de información. Algunos ya los he mencionado. Tenemos la tendencia a mostrarse poco flexibles ante estas situaciones. Es muy dificultoso que los sistemas cambien sus boletas, por ejemplo, de captura de información de la noche a la mañana. Son poco flexibles, ya lo hemos visto en pandemia, aunque también hay que reconocer que en pandemia se han visto obligados a ser más flexibles y esto puede ayudar a que de aquí en más los sistemas de información sean más flexibles en la forma en la cual capturan la información. Luego tenemos cómo mejoramos la tipificación de las personas en situación de movilidad. Ya he explicado que si bien tenemos una gran bolsa de migrantes, dentro de esta gran bolsa tenemos particularidades que significan problemáticas distintas en relación a los procesos educativos de estas personas. Los procesos de validación, es importante que los sistemas de información avancen en eso. Dejar de tener foco solo en educación regular y saltar a otros niveles de educación. Integrar los sistemas de información a otros sistemas de información de los estados. Y este es un aspecto muy importante. Les pongo como anécdota Colombia, ¿no? Colombia tiene su sistema de información educativa integrado a lo que es el sistema de migración. Y fue tan importante esta integración que actualmente gran parte de la información de migración es actualizada con los datos de educación. Porque en educación se tienen registrados muchos más migrantes o muchos más extranjeros que lo que tiene migración. Obviamente por los motivos que existen de que muchas veces la migración es ilegal y las oficinas de inmigración no los detectan. Entonces es importante tener esta articulación entre los distintos sistemas de información de la región. Y lo más importante tal vez es que hay que hacer una revisión de los procedimientos de acceso a los datos. En muchos países acceder a datos sobre personas en situación de movilidad es muy complicado. Y bueno, motivos hay. Algunos países argumentan que liberar estos datos podría dar lugar a la identificación de población migrante y a exacerbar los ánimos en términos de xenofobia y racismo en ciertas regiones de sus países y por eso no lo hacen. Sin embargo, creemos que es importante que estos datos sean abiertos. Entonces, con estos antecedentes empezamos a trabajar en lo que es el marco de monitoreo regional, en esta primera reunión de la mesa técnica de trabajo que se realiza el 21, y el marco surge con los siguientes objetivos. Monitorear la situación de los estudiantes en situación de movilidad, la situación educativa, consolidar un espacio de conocimiento, diagnóstico, diálogo y apoyo, y es algo que lo mencionó Alejandro, y es así como ha evolucionado este marco. Visibilizar las buenas prácticas para la inclusión, es decir, que este marco de monitoreo regional no aborda únicamente indicadores cuantitativos, sino también tiene una parte cualitativa en la cual se busca visibilizar las buenas prácticas de inclusión y además establecer un diálogo, y esto es también muy importante, sobre cómo avanzar entre todos los países hacia criterios armonizados de identificación y comparabilidad de indicadores. Obviamente, es un monitoreo temático que contribuye al monitoreo del ODS 4 a nivel regional. Como les había mencionado, el centro de este marco de monitoreo es el derecho a la educación, el enfoque de derechos. Y como tal, el marco de monitoreo tiene un enfoque conceptual basado en las 4 A's de Tomaszewski, que como ustedes saben, permite aproximar al derecho
a la educación desde un punto de vista cuantitativo y le hemos sumado una quinta dimensión que es la rendición de cuentas. Entonces, el enfoque conceptual está basado en la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, adaptabilidad y rendición de cuentas. No me voy a detener en explicar cada uno de estos conceptos, están ahí en la pantalla, el que quiera los puede revisar luego en la presentación. Con este enfoque conceptual construimos el marco con la siguiente estructura. El marco tiene dos componentes, no hemos sido muy imaginativos, los reconozco en el nombre de los componentes, hemos llamado uno componente cuantitativo y a otro componente cualitativo, pero bueno, reflejan claramente lo que queremos que refleje. El componente cuantitativo tiene como corazón una matriz de indicadores, y ahora paso a explicarles cómo lo hemos construido, mientras que el componente cualitativo tiene tres patas, ¿sí? Una primera pata es el mapeo de marcos normativos. Tener un repositorio donde tengamos los marcos normativos vinculados a educación e inmigración lo más actualizados posibles. Tenemos una segunda pata que es el inventario de buenas prácticas en la región. Y finalmente una tercera pata que tiene que ver con el análisis de los procesos de implementación de políticas y programas en la región. ¿Sí? ¿Cómo han ido? ¿Han tenido impacto? ¿No han tenido impacto? ¿Han resultado? ¿No han resultado? Entonces, esta es la estructura de nuestro marco regional de monitoreo para estudiantes en situación de movilidad. El componente cuantitativo se basa en un conjunto de indicadores que fue construida junto con los países, ¿sí? Para esto estructuramos unas mesas de trabajo, una mesa para los países de habla hispana y otra mesa para los países que hablan inglés, básicamente países del Caribe, y trabajamos con ellos la construcción de los indicadores. Permanentemente nos estuvimos reuniendo, discutiendo sobre un set muy amplio de indicadores. Los países aportaron con indicadores que ellos creían que deberían incorporarse en el marco. Y luego, con toda esta información, creamos un pequeño comité de países que incluía países de ambas mesas, y ya hicimos un trabajo mucho más detallado y más fino para ir seleccionando, en primer lugar, qué indicadores eran importantes y, en segundo lugar, qué indicadores eran factibles de construir, dada la disponibilidad de información a la región, porque esa era una gran limitante. O sea, uno puede imaginarse indicadores de lo más finos, pero si no tengo datos no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, hicimos todo ese trabajo y además construimos un marco de análisis para nuestros datos. El marco de análisis es el que tienen ustedes en la pantalla. Toma como base las dimensiones del derecho a la educación, que ya las había mencionado, y las cruza por el itinerario educativo, es decir, acceso, permanencia y egreso, y un cuarto corte analítico que es la parte estructural, es decir, que otros aspectos estructurales que afectan el proceso educativo están o deben ser considerados en este marco. Esta es la Ahí, estructura. Ernesto, te vamos a pedir que vayamos redondeando Sí, me quedan 4 páginas y acabo. Este es el esquema, no lo voy a tocar, ya lo he explicado. Rápidamente les muestro la plantilla con los indicadores que tenemos definidos. Son 13 indicadores los que han quedado luego del trabajo del comité. Estos 13 indicadores ya están validados por los países, aprobados por los países, y estamos en el momento de construcción del instrumento para capturar en una prueba piloto una primera ronda de estos indicadores. ¿Okay? Me paso esta lámina. Creo que es importante hablar del componente cualitativo. El componente cualitativo, como ya les había mencionado antes, tiene como fin los marcos normativos, compartir buenas prácticas y socializar estrategias, y se basa en 3 principios, ¿sí? Es un repositorio colaborativo, es decir, todos los países pueden aportar y participar en este componente. Es multinivel, es decir, nos interesa tanto la experiencia de una unidad educativa, de una escuela, como la experiencia de una región. Y finalmente se basa en una gestión solidaria del conocimiento, ¿sí? Lo que nos interesa es la difusión de metodologías, de estrategias, compartir estas metodologías y sobre todo reflexionar sobre aquellas que han fracasado y sobre aquellas que han tenido éxito.
¿Dónde estamos actualmente? Bueno, estamos avanzando en la construcción del instrumento para recabar estos datos. Esperamos que el próximo mes los países reciban este instrumento para poder recabar los datos. Tendríamos una primera ronda de indicadores, esperamos hasta finales de este año, listas para ser compartidos con todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro, yo me quedo acá. Muchas gracias a ti, Ernesto, por la presentación súper completa y bueno, y creo que no me cabe duda que ha sido de interés también para la audiencia y sobre todo esta originalidad que tiene la propuesta de este sistema de monitoreo de combinar lo cuantitativo y lo cualitativo que no siempre está presente en las experiencias de monitoreo, ¿no? Antes de pasar a la siguiente presentación, está muy activo el chat, muchos colegas presentándose, mandando saludos o reaccionando. Había alguien que decía que se cortaba la transmisión, debe haber sido un tema personal de la conexión, porque yo he escuchado perfectamente la presentación de Ernesto, así que me imagino que es un tema más de la conexión de cada uno, está funcionando bien. Y los invito también a empezar a poner allí comentarios y consultas que puedan tener sobre esta primera presentación. Y también lo invito a Ernesto que si alguna de esas las quiere ir contestando en el chat, también lo podemos ir haciendo. Siempre al final nos queda poco tiempo para el intercambio. Vamos a tener seguramente algunas preguntas que vamos a levantar, pero yo los invito a todos a intercambiar y a ir respondiendo algunas cosas que se puedan hacer en el chat. Así que, dicho eso, pasemos a la segunda presentación de hoy. Como les decía, la segunda experiencia tiene que ver con un nivel educativo, más que con un tema de educación. Ese nivel es la educación terciaria, la educación superior. Allí un proyecto que lleva hace varios años la Organización para Estados Iberoamericanos, que es el nombre del proyecto es la Red Índices, y para eso tenemos con nosotros a Laura Osorio. Laura Osorio es socióloga de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, así que también ahí podemos ver cuál es su nacionalidad también. Posee estudios de posgrado en Gestión y Políticas de Cultura y Comunicación en Flaxo, la sede de Argentina, y también una maestría en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad Nacional General Sarmiento, también de Argentina. Integra de hace varios años el equipo técnico del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad de la OEI, como les decía, la Organización de Estados Iberoamericanos. Tiene vasta experiencia en investigaciones y gestión de proyectos sobre los temas de interés de la OEI, que son la ciencia, la tecnología y, en este caso, la educación superior. Así que adelante, Laura, también 15 minutos para ti y vamos a darte la pantalla. Adelante. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias a ti, a Martín, por la invitación. Saludar a todos y todos los colegas que hoy están participando. Voy a poner esto acá. Espero que lo puedan ver. Ya, ahí, ¿se ve bien? Bien, perfecto. Agradecerles de nuevo entonces al equipo por la invitación. Para nosotros, quienes coordinamos la red Índices, es bueno, realmente muy importante e interesante poder participar de estas convocatorias, porque claramente queremos también como empezar a que conozcan, ¿no?, la red, a que conozcan el trabajo y a poder compartir con estos otros tipos de experiencias que se están llevando en la región sobre el monitoreo de la educación. Bueno, el tema entonces que hoy nos convoca es el tema del monitoreo de la educación superior, tal como lo estabas planteando, Alejandro. La red Índices se encarga de el monitoreo de este nivel de educación. Comprendemos todos los niveles que UNESCO en la CINE reconoce como universitario y no universitario.
Entonces es como un universo bastante amplio y que por suerte, y como ya lo voy a contar, ha sido como un gran ejercicio poder convocar a personas que nos puedan aportar para saber cómo realmente llevar a cabo este monitoreo, teniendo, bueno, tanta heterogeneidad, ¿no? en el sistema. Así que hoy, bueno, les voy a contar nuestra trayectoria. La red Índices, la red iberoamericana de indicadores de educación superior, surge con la necesidad de consolidar información sobre este nivel de formación a nivel Iberoamérica. Es decir, nosotros contamos con países de toda América Latina y de España y Portugal. Y tiene como marco antecedente a la red iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología, a la RICIT, que es la red que se ha conformado y consolidado a través de casi 3 décadas, tiene ahora 28 años de trayectoria en temas de ciencia y tecnología. Es una red que también hace parte en este momento de todo el trabajo que se lleva a cabo en la OEI y en el observatorio del cual hago parte, y se ha encargado en todo este tiempo de poder brindar información sobre la producción científica y tecnológica en América Latina, entonces, e Iberoamérica. Entonces, teniendo en cuenta esta experiencia, surge también la propuesta para llevar a cabo un proyecto similar sobre la educación superior. ¿Por qué nace esto? Porque, bueno, también contando y considerando la participación de colegas y de gente que tiene vasta experiencia en el mundo de la educación, bueno, se quiso convocar para ver justamente qué era lo que hacía falta para lograr un proyecto que pudiera dar cuenta de el panorama de la educación superior, por decirlo así, en la región. Y si bien ya existían experiencias previas, también llevadas a cabo por la UNESCO, también llevadas a cabo por IESALC y otras organizaciones, todavía no terminaban como de armarse bien estos proyectos, así que desde la OEI y desde el observatorio se propuso empezar a trabajar con el marco de referencia de la RICIT, que ya tenía bastante consolidado todo el tema de la convocatoria y la recopilación de información estadística, y también no solamente la parte cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, análisis sobre el tema de ciencia. Entonces, en base a eso, se empezó a pensar un proyecto regional sobre educación superior. Como primeras definiciones, entonces, la red Índices se pensó como un proyecto que se enfocara sobre todo en los sistemas educativos, y que este fuera su objeto de la medición y no en las instituciones, ¿sí? La red, entonces, y ya lo vamos a ver, el manual de Lima, que también nace como parte de toda esta propuesta, piensa en los sistemas, no en las universidades, no en los institutos de educación universitaria y no universitaria, sino en el sistema educativo nacional. Y asimismo lograr entonces como un sistema regional que estuviera un poco más normalizado. La red también se pensó como un espacio de participación de responsables de áreas de producción de información y de especialistas, ¿sí? Entonces también hay expertos y expertas en este nivel de formación y de sistemas de educación superior y no universitarios y no universitarios. Asimismo, lo voy a correr un poquito esto que no me deja ver. Bien, pensar entonces en un marco conceptual que sirviera como, como una hoja de ruta, que luego se llamó esto el manual, que fuera un documento
que tuviera plasmados criterios y definiciones que fueran consensuadas, ¿no?, por todo este equipo el cual se estaba convocando. Entonces, esto como para contarles en términos como generales. Luego, ya resumida, entonces, este ejercicio nace en 2015 y se propuso desarrollar un manual de indicadores de educación superior, conformar una red integrado entonces por los servicios de estadística de educación superior de los países y también tener a disposición un sistema de información que permitiera la sistematización y la publicación anual de información sobre la educación superior. Entonces les recuerdo como que esto también estaba basado en la experiencia de la RICID que ya llevaba a cabo justamente como esta organización, ¿sí? Se había como basado en documentos metodológicos, manuales dedicados a ciencia, había conformado una red y sistematizaba y publicaba información sobre ciencia. Entonces esto fue el modelo que tuvo la red Índices. Bueno, después entonces la idea también de la cooperación incluía otros organismos, como fue el caso de UIS, de UNESCO, el Instituto de Estadísticas, y conformó entonces así un equipo, no solamente de representantes de oficinas nacionales, de especialistas, sino también de representantes de organizaciones internacionales que estuvieran trabajando en temas similares y que pudieran entonces aportar a la discusión y al consenso de, sobre todo, los criterios metodológicos que podrían acompañar este proyecto. Como las primeras actividades que se lograron fue, bueno, convocar entonces a expertos que pudieran sentar las bases conceptuales y metodológicas de este proyecto. Se analizaron algunos casos de referencia y se identificaron problemas y cuestiones a resolver. En concreto, se realizaron en 2015 y 2016 dos reuniones que las llamamos de grupos de especialistas, fueron en Montevideo y Buenos Aires. Estos especialistas eran, bueno, hacían parte de países, no solamente de Argentina y Uruguay, sino que se convocó a diferentes especialistas de la región para que pudieran entonces dar su opinión y construir entre todas las personas que hacían parte este documento metodológico. Así fue que nació el Manual Iberoamericano de Indicadores de Educación Superior. Fue en 2016 cuando se aprobó el documento que contiene. En el chat les pueden ir dejando el link para consultar este documento. Se encuentra publicado por la red Índices y por la OEI. Bueno, se acordó entonces este documento que contiene información sobre el abordaje de los sistemas de educación superior desde también bueno, sus características cualitativas y sus características cuantitativas. Este manual entonces aborda diferentes aspectos de la educación superior y se esperaba que también sirviera como un documento que fuera como guía para la medición. Para la aprobación del manual, entonces, no solamente participaron, como les decía antes, no solamente participaron los especialistas, sino participaron y aprobaron el documento quienes producen los datos en cada uno de los países. Entonces, básicamente eran los representantes de las oficinas de estadísticas de educación superior de los ministerios de educación y algunos especialistas de organizaciones como UIS. Esto también dio paso a la conformación de la red Índices, que también se dio en el marco de esta aprobación del documento, y a partir de ahí se ha logrado consolidar la red, se ha logrado convocar
y ampliar la red y la participación de casi toda la región, no toda, todavía nos faltan un par de países, pero están casi toda cubierta, y hemos podido realizar 8 talleres iberoamericanos de indicadores de educación superior. El último fue en Costa Rica en mayo, y bueno, pudimos y estuvimos muy contentos de volvernos a ver, porque después de la pandemia nuestras reuniones pasaron a ser virtuales, entonces volvíamos a vernos, colegas, y esto fue también como muy enriquecedor para la construcción de la red. Entonces, volviendo un poquito, ¿por qué un manual? Porque con la idea justamente de superar algunas de las limitaciones y obstáculos que se habían visto en experiencias previas, como son la normalización, la actualización y la representatividad, sobre todo del consenso y del acuerdo de los países, se optó por tener un documento que permitiera definir, normalizar la información, documento metodológico, también que ese documento fuera de común acuerdo entre quienes estaban haciendo parte de este proyecto, y sobre todo que pudiera representar las características particulares de los países, y que fuera interactivo en el sentido de que pudiera también pues ser resultado de esto, de las relaciones que fueron dándose entre los representantes, especialistas y demás personas que participaron del proyecto y que siguen participando de la red a lo largo del tiempo. Entonces, los componentes cualitativos y cuantitativos que tiene el manual apuntan justamente a dar cuenta de los sistemas y así poder compararlos, ¿no? Que no sean como sistemas como muy distintos y que no se puedan comparar, sobre todo para pensarlos regionalmente y que queden como islitas separadas, sino poder llegar como a verlos como en un gran sí, consenso de la información. Así que a partir de este manual pudimos identificar los indicadores que daban como cuenta de ese panorama de la educación superior. Esos indicadores sobre todo, bueno, están apuntados a los estudiantes, al personal académico, al financiamiento de la educación y a la investigación y desarrollo en la educación superior. Aquí tienen en esta filmina un poquito más en detalle, aquí apuntan entonces este tipo de indicadores que se crearon a partir del manual de Lima. Y con la red, entonces, justamente complementando y volviendo más integral la propuesta, la red se pensó como una instancia en la cual todas las personas que participaban estuvieran de acuerdo en una recopilación constante de información que fuera revisada, normalizada, sistematizada, y que la confección de estos indicadores entonces estuviera de común acuerdo entre todas las partes, por lo cual también anualmente se hace fundamental reunirnos para ir revisando ese trabajo. Es decir, nosotros convocamos a los países, les enviamos, basados en el manual de Lima, un formulario con los indicadores, y quienes integran los equipos de estadística completan ese formulario de datos y nos envían la información a la coordinación de la red de índices. La coordinadora de la red de índices es Nancy Montes, quien está también acá presente en este webinar, y Rodolfo Barrera. Entonces, la red, como les decía, está integrada por todas estas personas y participan 19 países de la región. Todavía nos faltan un par de países de Centroamérica y Venezuela. De todas maneras, justamente queremos que toda la región esté completa. También contamos con la participación de Portugal y de España. Bueno, entonces, a lo largo de estos años, la red se ha caracterizado por volverse también un sistema de información
como les decía, nosotros basados en el Manual de Lima solicitamos la información a los países, se solicitan 137 indicadores. Acá pueden ver en esta tablita la capacidad de respuesta de los países a este pedido de información. Como red igual estamos como bastante contentos porque a lo largo del tiempo la tasa promedio de respuesta ha ido aumentando. Y también nos hemos dado cuenta que claramente hay cuestiones que también a nivel interno y de funcionamiento de los países que impiden que a veces la información pueda ser sostenida en el tiempo para el envío y para la comparación regional. Entonces acá vemos, por ejemplo, algunos grises. Sin embargo, hay un fuerte interés de los países por volver a ser parte de la red, a participar de los talleres, a enviarnos la información. En el taller de mayo de este año tuvimos, por ejemplo, la participación de República Dominicana, de Ecuador, que habían sido países, y claramente de Costa Rica, que habían sido países que por diversos motivos se habían dejado de enviarnos información y bueno, estaban presentes allí en el taller y se comprometieron a poder hacer lo posible para estar al día con el envío de la información. Se Laura, han realizado... te molesto simplemente Sí. para avisarte que ahí deberíamos ir redondeando la presentación. Sí, ya quedan un par y ya, termino. Gracias, Alejandro. Bueno, estos son los indicadores que hasta la fecha hemos podido construir a nivel regional. Son más de 20 indicadores para Iberoamérica y América Latina, de esos 137 que solicitamos. Asimismo, les pedimos a los países que nos envíen información sobre su sistema a nivel institucional, marco normativo, tipos de instituciones, también para saber cómo este tipo de características particulares de cada país y poder entender y darle contexto a la información que nosotros, bueno, publicamos en forma de indicador. Todo esto se encuentra publicado en la página de la red Índices. En el chat también les pueden facilitar estos links de acceso, tanto de la página web como de la batería de indicadores. Entonces podemos encontrar diverso tipo de información comparativa a nivel país y bueno, hasta la fecha tenemos más de 100 indicadores publicados y la serie temporal para que la consulten, para que bueno, puedan ver, lo tenemos ahora desde el 2011 hasta el 2020, es decir, hemos cubierto una década de información sobre la educación superior. Publicamos un documento anual que se llama Panorama de la Educación Superior, que recopila y también da cuenta de manera descriptiva de los indicadores. Y se han hecho algunos proyectos e investigaciones sobre la red y sobre las capacidades de producción de indicadores en la región, de educadores de educación superior y ciencia. Uno de estos fue en el marco del programa FORSIT y que pueden encontrar en el link que les van a dejar en el chat, donde se da cuenta de cómo se encuentra la región también en cuanto a la producción de indicadores. Solamente decirles, bueno, que las reuniones que nosotros tenemos anualmente, como les decía, son espacios fundamentales para seguir construyendo la red, para seguir compartiendo, bueno, la experiencia en la recopilación y sistematización de la información. Hemos estado como trabajando también en temas muy particulares. Tenemos un grupo de trabajo sobre internacionalización, movilidad estudiantil, otras fuentes de información como las encuestas de hogar, financiamiento de la educación, entre otros, que pueden encontrar en la página web. Así que contarles ya para cerrar que pues con el poco tiempo transcurrido la red ha logrado consolidar un proceso de trabajo para poder armar y dar cuenta de cómo se encuentra la educación superior en la región. Es un espacio de cooperación horizontal y donde instamos a que los países
intercambien y entre ellos se creen también como vínculos y lazos de información también como más técnica. Entonces eso también ha sido súper interesante y cada día, bueno, estos espacios permiten el proceso y la mejora del trabajo. Y claramente nos quedan muchos desafíos por sostener y por trabajar, sobre todo que los ministerios reconozcan a la red y puedan también apoyar el envío de la información, la participación de quienes producen los datos, ampliar la red de especialistas vinculados a la red, mejorar la visibilización y difusión de los indicadores y bueno, entre otros aspectos. Eso todo. Muchas gracias y acá termino. Muchas gracias, Laura, por la presentación y por comentarnos sobre este proyecto, que como van a ver la audiencia a lo largo de estas presentaciones, quizás de los 3 proyectos que estamos presentando aquí, es el más consolidado en términos de la producción de información, que ya lleva varios ciclos de recopilación y producción de indicadores. Aprovecho para mandarle también un abrazo a Nancy Montes, que la acabas de mencionar, coordinadora de este proyecto, y que también siempre acompaña este tipo de iniciativas. Acompaña y promueve, diría yo. Así que un abrazo para ella. He visto que hay varias preguntas que iban surgiendo a medida que Laura hablaba. Así que nuevamente invito a todos que sigan sumando sus preguntas, y a Laura o a la propia Nancy también, si les parece ir respondiendo algunas en el chat, bienvenido también ese intercambio. Vamos a pasar entonces a la tercera presentación. En este caso se trata de un proyecto que busca monitorear la situación de los estudiantes con discapacidad, un proyecto que técnicamente lidera la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, aunque ahora seguramente Martín nos va a contar un poco más de su institucionalidad. El tercer invitado es Martín Escaso. Martín es licenciado y profesor en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es consultor especializado en temas de información estadística, monitoreo. Ha asesorado distintos ministerios de educación en toda la región de América Latina y el Caribe. Ha trabajado con organismos de cooperación internacional, no solamente la UNESCO, sino también UNICEF, el BID, la OEI, entre otros. Y dentro de Argentina también le ha tocado trabajar con algunos ministerios provinciales. Siempre los temas de producción, uso de la información, monitoreo, estadísticas educativas y evaluación de políticas. Desde hace un poco más de 2 años es consultor regular de esta oficina de UNESCO de Santiago para la unidad de monitoreo y planeamiento de la educación, y también en manera paralela es director de investigaciones de la Fundación Quantitas de Argentina. Adelante, Martín, 15 minutos también para ti. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos y todas los que están compartiendo este espacio. Tal como adelantó Alejandro, yo voy a hablar del Sistema Regional de Información Educativa de los Estudiantes con Discapacidad, de aquí en adelante el CIRIED, para evitar el nombre largo. Y antes de contarles un poquito de esta experiencia, también mencionarles que nuestro colega Ernesto Yáñez, que presentó previamente, tiene una participación muy relevante y aportes técnicos muy significativos a esta propuesta. A mí me ha tocado ser el vocero para compartir este trabajo que se viene haciendo, ¿no? Este sistema surge bajo el diagnóstico de la necesidad de contar con información sobre los estudiantes con discapacidad frente a una marcada vacancia que se identificaba en la región en relación a estos temas, y considerando también que los países producían datos y registraban a los estudiantes con discapacidad. Entonces, con el objetivo de buscar construir o generar esta articulación entre la disponibilidad de datos y la ausencia de información, aunque parezca contradictorio, de una forma que integre un marco de referencia claro para
poder caracterizar a la situación de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Se propuso desde sus orígenes en el año 2007 3 objetivos. Uno es conocer y monitorear la situación educativa de los estudiantes con discapacidad en la región, a través de ello identificar las barreras que enfrentan y los recursos y apoyos que requieren para garantizar el pleno acceso, permanencia, participación y aprendizaje, y a partir de esto proporcionar tanto a las instancias regionales como nacionales información relevante para la definición, desarrollo y seguimiento a las políticas, ¿no? Este CIRIED, digamos, encuentra su anclaje institucional en el marco de la Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica para la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales, ¿no? Esta es la presentación de las siglas, es decir, el RINE. Esta red iberoamericana está compuesta por los referentes de educación especial de los ministerios de educación de los países de la región y liderado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España, quien es también quien convoca anualmente jornadas de cooperación educativa donde se discute la agenda iberoamericana en relación a las políticas educativas para la población con discapacidad. Desde este marco, desde esta red creada en el 2004, surge el interés, la necesidad de contar con un sistema regional de indicadores para la población con discapacidad, y en esta búsqueda, en este proceso, se define a la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe como el responsable técnico de liderar este proceso de construcción del CIRIED, ¿no? Y cuenta, por supuesto, con el apoyo del Ministerio de Educación e Formación Profesional de España y con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El CIRIED ha tenido 2 grandes ciclos de desarrollo. Actualmente nos encontramos, ya veremos un poquito más adelante, hacia la mitad del segundo proceso. El primer ciclo, uno lo podría identificar entre los años 2007 y 2012, donde se ha conformado una primera, una primera propuesta, una primera versión de este sistema regional. ¿Cómo se ha trabajado esto? A partir de esta necesidad instalada en la región, se realiza un proceso de trabajo articulado con los países para poder construir un primer marco metodológico y conceptual y una primera experiencia de darle números a estos indicadores. En el año 2007, para iniciar este proceso, se hace una consulta a los países donde se indaga sobre la disponibilidad de información y a la vez sobre las necesidades en relación al monitoreo de los estudiantes con discapacidad, y a partir de esa consulta y de un trabajo articulado con 2 puntos focales de cada país, un punto focal de educación especial y un punto focal de estadística, se elaboró una propuesta metodológica y conceptual preliminar. Esta propuesta primero se validó a través del juicio de expertos y segundo a través de una aplicación experimental en 5 países, y con el análisis de estos resultados se elabora hacia fines del año 2010 la propuesta metodológica y conceptual definitiva. Esto se plasma en un documento que ustedes van a tener acceso en el chat, donde van a poder acceder a lo que fue producido como marco para este CIRIED. Y durante el 2011 y 2012 se realiza una primera aplicación en 8 países de los 12, donde se buscó sistematizar datos para poder calcular 14 de los 42 indicadores que formaban parte de este sistema. ¿Por qué 14? Y bueno, justamente, en primer lugar, por las dificultades o las vacancias de información existente, y en segundo lugar, un poco en función de ciertos objetivos o marcos que establecía este CIRIED, vinculados con registrar información de carácter cualitativo, brindaba un escenario mucho más complejo y mucho más interesante para comprender la situación de los países, pero que a la vez era muy complejo de producir
y para lo cual se identificaron muchas dificultades para contar con información de la totalidad de los indicadores, ¿no? Entonces, en este primer ciclo, 2007-2012, se pudo producir esta primera versión del CIRIED, que quedó anclada de alguna manera en esta publicación del marco metodológico y la segunda publicación, que también le van a compartir en el chat, que son los resultados de esta aplicación en 8 países de producción de información sobre el CIRIED, ¿no? Y fueron, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, fueron ocurriendo distintos cambios en el panorama en relación a lo que tiene que ver con la concepción sobre la discapacidad, lo que tiene que ver con la producción de información sobre discapacidad, lo que tiene que ver con los marcos conceptuales para abordar la inclusión, que obligó a tener que realizar una revisión o reformulación de algunos de los principios que formaban parte de esta propuesta metodológica. Y esto es un elemento interesante porque da cuenta justamente de que estos procesos no tienen un principio y un fin, sino que se van dando cíclicamente en función también de los cambios que van ocurriendo sobre estas temáticas que son dinámicas y que aparecen nuevos desafíos y nuevas formas de interpretar y de concebir los fenómenos que se quieren representar, ¿no? A partir del segundo semestre del año 2020 se inicia el segundo ciclo, un ciclo de revisión, reformulación del CIRIED. ¿Cuáles fueron los principales elementos que obligaron de alguna manera a esta revisión? En primer lugar, obviamente, la adopción del ODS 4 Educación 2030, que fue generalizada por parte de los países en el 2015 y que estableció nuevos marcos de referencia, nuevos desafíos, nuevas temáticas, y que de alguna manera el CIRIED original se quedaba corto para poder representar algunos de los desafíos, algunos de los principios de ODS 4. Aparecen también en este periodo las recomendaciones del Grupo de Washington, de las cuales voy a profundizar un poco, que tienen que ver con nuevas formas de concebir la discapacidad y por lo tanto nuevas formas de medir la discapacidad. Aparecen más datos, aparecen mayor producción de información por parte de los países vinculados con la población con discapacidad, y también aparecen lecciones aprendidas en relación al proceso previo, en términos de cuáles son las dificultades que ha tenido el CIRIED anterior para lograr consolidar esos 42 indicadores y producirlos de manera regular, ¿no? Entonces, desde el segundo semestre de 2022 estamos atravesando un segundo proceso con una metodología similar, con una primera actualización del marco conceptual y metodológico que es validada por 5 países, por 2 puntos focales, punto focal de educación especial y punto focal de estadística, que también es muy interesante abrir espacios de intercambio y discusión de esos 2 perfiles bien distintos. Acabamos de terminar una propuesta de sistema de indicadores con sus metadatos que ha sido validado por estos 5 países, y el próximo paso que tenemos es la validación, el conjunto de los países del RINE, de todos los países de América Latina, y tenemos previsto a futuro realizar una prueba piloto y producir conocimientos sobre algunas de las dimensiones más desafiantes de este nuevo marco de monitoreo. ¿Cuáles son las principales características de este CIRIED? Tiene 4 fundamentos centrales: el enfoque de derecho a la educación, desde lo que plantea el ODS 4, todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad a lo largo de toda la vida. El principio del derecho a la educación de calidad, el principio del derecho a la educación inclusiva y el principio de la diversidad, ¿no? Todo esto enmarcado desde esta tríada que plantea del ODS 4 del derecho a la educación, que incluye inclusión, calidad y equidad como 3 aspectos centrales. Tomando estos elementos de referencia, el marco conceptual que sustenta el sistema de indicadores del CIRIED tiene 3 niveles. El primer nivel, que es el centro del círculo, son los 4 elementos que hacen a una educación de calidad sin exclusión: acceso, permanencia, aprendizajes y participación. El segundo nivel, que es el círculo intermedio, aquí lo que tomamos son los atributos que son indispensables para una educación de calidad y son tomados de la definición de educación de calidad que construyó el ORIAC en el 2007.
¿no? Y el tercer nivel, que es el círculo exterior, son las categorías de monitoreo que permiten hacer dialogar estos dos primeros niveles con los indicadores, ¿no? Este paso de operacionalización para organizar la formulación de indicadores en función de estos principios. Esto permite la organización de 28 indicadores, un sistema, digamos, con menos indicadores, en cierta medida menos pretencioso que la formulación original, organizados en función de estas dimensiones y categorías. Yo me quiero detener un poquito en los minutos que me quedan de presentación para, aprovechando la temática de este webinar, poder compartirles un poco cuáles son algunos desafíos que hemos tenido que trabajar y que estamos trabajando vinculados a la construcción de información regional comparable sobre la situación educativa de estudiantes con discapacidad. En uno de los distintos puntos sobre los que tenemos dificultades y tensiones. El primero de ellos tiene que ver cómo identificar a la población con discapacidad, ¿no? En los últimos 20 años ha habido un corrimiento de la concepción de la discapacidad, de la concepción de cómo identificar a la población con discapacidad, que es un marco de referencia necesario para poder trabajar en construcción de buena información, de buenas estadísticas. Uno podría decir que hasta el año 2000 aproximadamente lo que primaba era el enfoque médico al momento de concebir la discapacidad, es decir, un enfoque puesto en el déficit individual y de una perspectiva de las condiciones médicas asociadas a la discapacidad, ¿no? A partir, sobre todo, del 2001, que aparece la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y su referenciamiento en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad en el año 2006, hay un cambio de paradigma hacia un enfoque psicosocial o enfoque funcional que pone el énfasis en la relación entre el individuo y el contexto, ¿no? Entendiendo también que hay entornos sociales que habilitan o restringen la participación en las situaciones vitales, en función de determinados contextos vitales, asociados a ciertas limitaciones que pueden presentarse en el plano individual, ¿no? Entonces, esto implica un corrimiento desde una mirada del individuo a una mirada del individuo y el entorno, ¿no? El grupo de Washington es un grupo de una comisión, un grupo creado en la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con el objetivo de dar un marco metodológico claro a cómo medir o cómo identificar a la población con discapacidad a través de instrumentos cuantitativos basado en este enfoque funcional. Este grupo de trabajo desarrolló una serie de instrumentos, uno de ellos quizás el más generalizado o el más validado para identificar a la población con discapacidad es lo que llama la lista corta de preguntas, que básicamente se centra en 6 preguntas asociadas a determinadas dificultades y a 4 gradientes de intensidad de esa dificultad, ¿no? Que es como ustedes ven aquí. Entonces, aquí, bueno, hay unas cuestiones a profundizar que no quiero avanzar por cuestiones de tiempo, porque hay algunas adaptaciones que se han hecho también para la población infantil, pero centralmente esta es como la forma más validada en relación a cómo identificar a la población con discapacidad. Cuando nosotros vamos a indagar a los países, porque digamos, como contexto de este proceso de trabajo de CIVIED se realizó un relevamiento, un diagnóstico de los sistemas de información, ustedes van a tener en el chat, por ejemplo, unas publicaciones de la CEPAL y de justamente nuestro colega Ernesto Yáñez, vinculados a un análisis de cómo se mide la situación de discapacidad de estudiantes en los países de la región. Podemos ver que, en general, la mayoría de los países cuenta con información. El 85% de los sistemas de información educativa cuenta con preguntas sobre discapacidad, el 94% de los censos de población de la Ronda 2020, el 38% de las encuestas de hogares, aquí sí un número bastante menor, incluyen preguntas. Pero el desafío está en que muy pocos han incorporado estas recomendaciones
y quienes lo han hecho de forma muy parcial, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí rápidamente dos ejemplos de dos instrumentos de países distintos, donde prima el enfoque médico, porque la pregunta está asociada a la posesión de una discapacidad, muy distinto a lo que veíamos antes como recomendación del Grupo de Washington, y con distintas categorías, ¿no? Que incluso no son compatibles entre sí. Entonces aquí aparece un desafío muy grande, una tensión muy fuerte entre de qué manera aprovechar la información existente, sabiendo las debilidades, las inconsistencias, las dificultades para la comparabilidad de datos que no se registran de manera similar, y a la vez la necesidad de poder producir algo, de no tener que esperar a que todos los países se alineen en criterios similares para poder construir información. Entonces, esta es la tensión que de alguna manera vamos trabajando en el corazón del CIDIED en cómo generar una medición de calidad de los estudiantes con discapacidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué efecto tiene o qué impacto tiene esta diferente forma de preguntar? ¿No? No solo se trata de construir comparabilidad, que es bien importante, pero no solo un aspecto metodológico. Yo les voy a compartir aquí los resultados de los censos de población de la ronda del 2000 y de la ronda del 2010 de distintos países de la región, donde podemos ver no solo que la incidencia de la discapacidad, o sea, el porcentaje de personas con discapacidad varía fuertemente entre países, muy asociado a cómo se pregunta, sino también en el mismo país cambia mucho la información cuando en el censo del 2010 se incorporan preguntas más emparentadas con las recomendaciones del Grupo de Washington que en el censo del 2000. Casos como Brasil, Costa Rica, México, República Dominicana, Panamá, dan valores completamente distintos, ¿no? Uno puede ver en este gráfico que de alguna manera la forma de preguntar construye la realidad que está representando, ¿no? Porque distintos instrumentos dan distintos escenarios, y de aquí, si esta información se quiere utilizar como base para la formulación de diagnósticos, de políticas, de monitoreo, por supuesto, da resultados completamente distintos. Entonces aquí tenemos un desafío central con el que estamos trabajando dentro de este CIDIED, y es uno de los desafíos que enfrentan muchos de los sistemas de información y de monitoreo a nivel regional. Para cerrar, simplemente comentar ya en términos más concretos cuáles son los 4 grandes desafíos que estamos teniendo por delante en el CIDIED. El primero de ellos, como mencionaba en la línea de tiempo, es implementar la prueba piloto y poder testear en qué medida estas formulaciones que hemos revisado y reconstruido con estos 5 países logran tener factibilidad de cálculo y logran poder construir buena información, al menos en las condiciones actuales, para poder caracterizar la situación educativa de los estudiantes con discapacidad. En segundo lugar, queremos que el CIDIED también sea un espacio de referencia para promover la incorporación de las recomendaciones del Grupo de Washington, el ajuste a la clasificación internacional de funcionamiento de capacidad de la salud, en los instrumentos que registran información educativa de los países, ¿no? Es decir, que el CIDIED no solo sea un sistema de monitoreo, sino también sea un espacio que promueva una agenda de información en la región, ¿no? Y en esta promoción de agenda también estamos planificando promover la incorporación de nuevas dimensiones de información para poder ampliar la cantidad y diversidad de información disponible. Y esto demanda un cuarto desafío, que es producción de conocimientos sobre dimensiones que no cuentan con un marco conceptual claro que oriente la medición, ¿no? Sobre todo la incorporación de los marcos de referencia del ODS 4 ha puesto prioridad en algunas dimensiones, como la caracterización de los aprendizajes, como el enfoque de la educación a lo largo de la vida, que para pensarlas en la población con discapacidad aparecen un conjunto de vacancias en relación a consensos y orientaciones claras de cómo esto debe concebirse y cómo esto debe, en función de ello, medirse. Muchas gracias a todos y todas. Aquí ya me quedo con mi presentación. Muchas gracias a ti, Martín, por la presentación del CIDIED.
que como vemos allí, también es un ejemplo interesante de cómo los sistemas de monitoreo necesitan ser revisados, no pueden quedarse estáticos en el tiempo, porque la evolución, tanto en términos conceptuales, en este caso lo que entendemos por inclusión, cómo abordamos los temas de discapacidad, como los avances metodológicos que comentaba Martín, en este caso lo que tiene que ver con las recomendaciones del Grupo de Washington, nos llevan a la necesidad de revisar ese sistema, y por eso es que en esa línea de tiempo aparecían como los dos momentos del CIRIET, estando transitando hoy el segundo. Bueno, estamos llegando a un horario que originalmente estaba definido como de cierre, pero a su vez vemos que el público que hoy tenemos se ha mantenido acá firme, no se ha reducido el número desde que hemos comenzado, cosa que siempre es un buen indicador, ahora que estamos hablando de indicadores, del interés y de las ganas de seguir escuchando. También hemos visto mucho intercambio en el chat, así que para no desaprovechar esa oportunidad, vamos a robarles unos 15 minutos más de su tiempo, simplemente para hacer una ronda de preguntas, tomar algunas de las que han circulado y también, bueno, hacer un cierre de este evento. De mi parte, también mientras dejo a nuestro último panelista descansar, simplemente hacer un balance muy cortito, rescatando algunas de las cosas que aparecen como elementos comunes de estas tres experiencias, que son buenas tenerlas en cuenta cuando pensamos los monitoreos temáticos de la educación. En primer lugar, esta combinación necesaria entre la mirada experta y la co-construcción con los países, que en las tres experiencias aparece como una característica de los sistemas, ¿no? Es decir, hace falta, por supuesto, el expertise, la especialidad, la gente que trabaja sobre estas temáticas, pero los países aportan también conocimiento, también experiencia y sobre todo validan las propuestas, ¿no? Así que esa combinación es muy potente en las tres experiencias que se han mencionado aquí. Lo segundo, también fíjense cómo las tres experiencias han requerido un fuerte trabajo en lo que podemos denominar el marco conceptual sobre el que se montan, ¿no? En las tres experiencias nos comentaban todo el trabajo previo que hubo hasta construir el primer indicador, ya sea todo el desarrollo conceptual que hizo el monitoreo de movilidad, el manual de Lima que produjo la red índices, todo este trabajo que acaba de mencionar Martín, que se está revisando a raíz de algunos cambios. O sea, todos los sistemas de monitoreo necesitan ese marco conceptual. Tenemos que ponernos de acuerdo primero en qué vamos a medir, cuáles son las dimensiones, cuáles son las cosas importantes, antes de ponernos a jugar con los datos, digamos, ¿no? En tercer lugar, todos estos, el resultado final de todos estos sistemas termina siendo también un marco de indicadores, ¿no? Y esos indicadores, a su vez, los clasificamos en función de dimensiones, en función de ejes, así que finalmente ese termina siendo el resultado. No hemos profundizado mucho sobre los indicadores aquí, ya habrá otro webinar para hacerlo, y quizás simplemente marcar, cosa que ya había dicho antes, esta originalidad que nos trae el sistema de monitoreo de los estudiantes con movilidad, que acerca la visión cualitativa, muchas veces ausente de nuestros sistemas de monitoreo, y que termina siendo una dimensión necesaria y que nos tiene que hacer también pensar si no está faltando en otras experiencias que tenemos. Y bueno, y todos estos sistemas terminan con el reporte de los datos de parte de los países, es decir, la información primaria siempre viene de los países, y por supuesto que el equipo técnico que trabaja o que coordina estos sistemas les toca una instancia de consolidación, de limpieza de esa información, de intercambio con los países para lograr que esos indicadores sean comparados. No es un trabajo menor, y en este caso lo llevan adelante el equipo técnico en el caso de la OEI, los equipos técnicos en el caso de L'Oréal, y es como termina, como finalmente ocurre la construcción de esos indicadores para su posterior difusión, que como vimos hoy, solamente de estos tres sistemas es el de la red índices el que está trabajando en esa instancia, los otros todavía están en las instancias de cierre de las definiciones conceptuales y empezar a pedir esa información.
Vamos a pasar entonces a una última ronda con los panelistas. Le vamos a dar 2 o 3 minutos, no más que eso, para contestar alguna pregunta que ha surgido del público. Voy a empezar en el mismo orden con Ernesto Yáñez. Le voy a transmitir 2 de las preguntas para que tú hagas una reflexión sobre esas. Una tiene que ver sobre cuáles son las recomendaciones que han surgido de este sistema para mejorar la identificación de estudiantes en situación de movilidad. Tú comentaste algo durante tu presentación, pero nos imaginamos que a lo largo del trabajo de estos años han surgido como recomendaciones claras de cómo se debiera mejorar esta identificación. Y también preguntaron en el chat si hay un perfil particular de los países que participaron en el diseño de este monitoreo. Es decir, tú dijiste que no todos los países de la región están participando, si hubo algún criterio o si hubo alguna característica de los países que se involucraron en este sistema. Adelante, Ernesto. Gracias, Alejandro. Voy a ir rápido con la pregunta primera, pero me quiero detener en la segunda. A ver, para identificar a los estudiantes en situación de movilidad, se recomienda cuatro aspectos, preguntar por 4 aspectos, ¿no? El primero es el país de nacimiento, el segundo es la nacionalidad, el tercero es el país de residencia previa, y la cuarta pregunta es la fecha de arribo al país o el periodo de estadía en el país. Con esos 4 elementos uno puede tener una base sólida como para poder tipificar de cierta manera al estudiante en situación de movilidad. En un segundo nivel se debería preguntar el tipo de que es decir, si es un refugiado, un solicitante de asilo, un migrante en tránsito o un migrante que está en destino final, ¿no? Pero ese es un segundo nivel. Entonces, en la región actualmente, básicamente lo que se hace es preguntar o país de nacimiento o nacionalidad. Y en muy pocos casos se preguntan las dos. ¿Sí? Por lo general es una de las dos. Entonces, nosotros estamos trabajando para poder incorporar estas otras preguntas en los sets de preguntas de los sistemas de información. Y también queremos que se incorpore esto, por ejemplo, se me olvidó el nombre, pero bueno, es el formulario de factores asociados que tiene el Laboratorio de Medición de Calidad de la UNESCO, donde estamos ahora justamente trabajando con ellos para que se pueda preguntar también esto y tener una mejor identificación de las personas en situación de movilidad al momento que se realizan estas pruebas de medición de calidad. Sobre la segunda pregunta, a ver, en realidad la invitación a formar parte del marco se envió a todos los países de América Latina y del Caribe. Se solicitó la participación de 2 perfiles de profesionales, un perfil vinculado al sector de estadísticas de los ministerios de educación y un perfil vinculado a los sectores que trabajan con estudiantes en situación de movilidad. Porque la idea era juntar a estos 2 elementos de los ministerios que por lo general ni se conocen en una mesa y trabajar con ellos en base a las necesidades. Unos producen la información y otros la usan. Entonces había que sentarlos para que se pueda definir de una manera mucho más clara qué información se requería. Actualmente se cuenta con la participación de 22 países de América Latina y el Caribe. De los 33 países tenemos 22, 15 de los cuales son países del continente y 7 son países del Caribe. Es decir, que en el continente tenemos 6 países que no están participando, mientras que bueno, en el Caribe hay una cantidad un poco más amplia de países que no participan. Pero de todas maneras consideramos que la convocatoria es amplia. Tenemos países como Colombia, Ecuador y Perú, que ustedes saben que son países que están enfrentando un flujo migratorio muy fuerte de Venezuela, pero también tenemos países como República Dominicana, que tiene los problemas de migración haitiana, tenemos otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador, que están enfrentando temas vinculados a retornados. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti, Ernesto, una vez más por tu participación. Vamos a pasar entonces en el orden que veníamos a Laura con el sistema de educación superior. Hay 2 preguntas, bueno, hay más, pero hemos elegido 2. Una
espero que no sea un desafío para la pregunta, pero creo que es interesante, es si este modelo de manual de Lima, y podríamos extenderlo a todo el sistema de monitoreo, si ustedes piensan que se podría replicar para los otros niveles educativos, particularmente el nivel medio, o incluso, bueno, llaman acá la educación básica, pero bueno, hablemos de los niveles primario y secundario clásico, ¿no? Entonces, si esto ha sido alguna vez una inquietud de la propia OEI, si hubo algún pedido, o esto, si lo han pensado alguna vez, y cuál es la reflexión en ese caso. Y una segunda pregunta, si quieres hacemos un redondeo entre las dos, es que creo que hay alguna consulta sobre la red de índices, en el sentido de que cuando se habla de una red, los colegas quieren saber de qué se trata en cuanto a qué otras cosas hace, ¿no? Si hace investigación, si hace estudio de casos, si hace proyectos. También un poco nos puedes contar qué otras cosas se mueven alrededor de la red de índices. Dale, Alejandro, gracias. Bueno, y gracias a todas y todos que nos enviaron preguntas. Ahí con Nancy Montes estuvimos respondiendo algunas, así que en el chat también encuentran la respuesta. Justamente ella respondió sobre el tema de educación media o secundaria. Y bueno, claramente ha habido experiencias en la región para poder tratar de consolidar la información de este nivel de información, de formación. Nosotros, como trabajamos generalmente con el aspecto más de ciencia y tecnología, nos enfocamos en educación superior. Entonces, si bien nos hemos planteado algunas preguntas sobre trazar, por ejemplo, líneas explicativas que den cuenta de los indicadores que trabajamos y como rastrearlos desde la secundaria, desde lo que ocurre con los procesos formativos allí. No nos hemos centrado en esto, claramente, entonces también generalmente recurrimos a instancias que sí han trabajado este tipo de monitoreo de la educación secundaria y generalmente ha sido con el trabajo de UNESCO, ¿no? Entonces es allí donde siempre vamos y vemos que han tratado de tener por lo menos normalizada la información, por ejemplo, con lo de los niveles CINE, también para poder homogeneizar y volver comparable la información. Entonces, seguramente sí, o sea, debe haber la posibilidad de hacerlo y volverlo una red, pero creo que ya ha habido como experiencias que han tratado de darle como respuesta y continuidad a este tipo de monitoreos. Y después, con respecto a tu pues a la segunda pregunta sobre qué otras cosas hacemos, sí, tenemos varias propuestas que también han surgido desde el grupo de trabajo, sobre todo los especialistas, para abordar algunos temas. Por ejemplo, el de equidad y desigualdad, lo estuvimos trabajando en la red. Especialistas han hecho documentos de trabajo, informes, análisis, también para poder dar como contexto a algunos de los indicadores que trabajamos en la red. Se han hecho, bueno, publicaciones un poquito más descriptivas, algunas como análisis, pues como teniendo en cuenta este tipo de información y otras, pero sobre todo esto ha nacido el grupo de especialistas. Nosotros desde la red tratamos sobre todo de trabajar los como datos duros, para tratar como de dar como información de panoramas. Entonces tenemos igual publicaciones más descriptivas, pero les digo, o sea, hay en nuestra página publicados todos los documentos que hemos, bueno, de los cuales se ha convocado a especialistas para que trabajen, lo que les decía al final de la presentación. El último como trabajo especializado en un tema concreto fue el análisis de encuestas de hogar, del cual se dedicó un grupo de trabajo de consultoras argentinas para tratar de homogeneizar encuestas de hogar y tener como esa fuente de información para
seguir trabajando en algunos indicadores de los cuales el manual tiene esta fuente y no datos administrativos. Así que bueno, todo esto se encuentra en nuestra página web, todos los documentos de trabajo que se han hecho y a lo largo como del tiempo, así que ahí pueden consultarlos. Muchas gracias, Laura, por tu respuesta. Vamos a pasar al último de los panelistas, a Martín, con un par de consultas que han aparecido sobre el sistema de monitoreo de los estudiantes con discapacidad. No sin antes también mencionar de que ha habido varias intervenciones en el chat que tienen que ver sobre la manera en que nos referimos a la discapacidad y algunas recomendaciones respecto de la atención a los paradigmas. Allí somos conscientes de que ese es un tema sensible y de mucha discusión, donde no existe una sola manera de referirse a la temática. Y como Martín mismo puso en algún momento del chat, pero lo quiero repetir por si pasó muy rápido, en el caso del sistema del CIRIET, lo que estamos utilizando como referencia es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la manera en que lo define también el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, ¿no? Así que esa es la nomenclatura o la manera de enunciar lo que estamos utilizando. Las preguntas para Martín, entonces, van las dos para que tú hagas una síntesis. En primer lugar, aparecen algunas temáticas que van más allá de los temas puramente educativos. Entonces hay una pregunta sobre si el CIRIET también prevé algún tipo de indicador sobre la vinculación entre discapacidad y acceso al trabajo, al mercado laboral. Así que esa es una de las preguntas. Y la otra, que es un poco más compleja, pero puede ser interesante también para hacer algunas aclaraciones, habida cuenta de la diferencia de conceptos y definiciones que hay sobre discapacidad, sobre necesidades educativas especiales, que un poco viene de la mano de lo que acabo de comentar, preguntan si existe algún criterio, alguna tabla conceptual de equivalencia que permita encuadrar estas diferentes dimensiones en algún tipo de categoría unificada o comparada, algo así como lo que hace la CINE en educación. Bueno, para estadísticas comparadas eso es siempre importante, así que te transmito la pregunta. Adelante, Martín. Gracias, Alejandro. Voy a tratar de ser muy breve por respeto al tiempo de todos los asistentes. Voy a empezar por la segunda. Creo que aquí hay dos cuestiones a considerar que no solo involucran al CIRIET, sino a todas las otras experiencias que hemos conversado aquí y otras instancias también de trabajo regional. Aparece una tensión muy fuerte cuando se busca construir información regional, porque ninguna de estas agencias produce datos, compila datos que son producidos por los países y por lo tanto nos vemos sujetos a las condiciones, características y definiciones que utiliza cada uno de los países. Por supuesto no es la condición ideal, porque justamente como he mostrado en la presentación y como también esta pregunta pone referencia, aparece una heterogeneidad de escenarios y una complejidad de poder armonizar todo esto sin tener la posibilidad de incidir en el dato primario. Nosotros tomamos los datos tal cual los recolecta cada país. Entonces aparece como esta doble tarea que es, por un lado, buscar el mejor aprovechamiento de la información disponible, atendiendo a las limitaciones y restricciones que dan estas condiciones, y por otro lado, impulsar una agenda regional, instalar un marco de referencia regional para que puedan ir alineándose las estrategias y formas de producción de información, no para alimentar el CIRIET, sino para responder a las recomendaciones internacionales sobre cuáles son las mejores formas de medir, de representar estadísticamente a los estudiantes con discapacidad, ¿no? Entonces, en ese marco, uno de nuestros trabajos está en construir esa relación, esa compatibilización entre diferentes criterios que no existe, pero es necesario construir, y como pasa siempre en estos casos, haremos una primera formulación que tendrá sus fortalezas y sus debilidades y tendremos que ir, a medida que pase el tiempo, mejorándola
y fortaleciéndola, ¿no? Y en relación a la primera pregunta, bueno, el CIRIEL se enfoca en información educativa, con lo cual no involucra dimensiones asociadas a la inserción en el mercado laboral. Pero sí me parece importante aprovechar esta pregunta para referenciar al grupo de Buenos Aires, que es el grupo de trabajo regional subsidiario del grupo de Washington, que trabaja cuestiones vinculadas a la producción de estadísticas de la población con discapacidad, y aquí abarca distintas dimensiones. Desde el CIRIED estamos trabajando articulados con ellos en lo que respecta a los indicadores educativos, pero desde este espacio también se trabaja con la producción de información sobre otros sectores, ¿no? Entonces aquí también pueden encontrar otros desarrollos y otras dimensiones vinculadas a la situación de la población con discapacidad en la región. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Ahora sí, de mi parte, finalizar este intercambio. Vaya un agradecimiento a Ernesto, a Laura y Martín por su tiempo, por sus aportes. Un abrazo para los tres. Le voy a dar el paso a Natalia para hacer el cierre de este webinar y seguramente para responder algunas de las preguntas más operativas y que aparecen allí en el chat y que seguramente la audiencia está esperando alguna respuesta. Adelante, Natalia. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a Laura, Ernesto y a Martín por la participación en este panel. Tuvimos una convocatoria muy grande, más de 250 participantes que lograron sostenerse casi hasta el final. Así que bueno, sigue siendo para nosotros un desafío plantear prácticas como estas para el intercambio. Retomo cuestiones bien específicas. Sepan que las presentaciones de cada uno de los panelistas ya están a minutos de subirse en el sitio. Creo que ya están subidas, pero por las dudas tómense unos minutos antes de ir a consultarlas en el sitio donde se inscribieron y donde también va a quedar la grabación de este evento. Allí también se van a poder descargar el certificado de participación. Antes tienen que completar una breve encuesta, es muy cortita, son datos que a nosotros nos interesan muchísimo para mejorar las actividades y ustedes se van a poder descargar el certificado. Sepan que ya está el enlace en el chat, así que, a ver, importante, para que se puedan mantener al tanto de estas actividades, los invitamos a inscribirse a la comunidad de especialistas en datos para el planeamiento educativo. Van a encontrar también el link al formulario en el chat que ahora en pantalla. Sepan que, bueno, como decía Alejandro, ya contamos con más de 500 miembros en esa comunidad y queremos seguir creciendo. También va a aparecer en el chat en pantalla el repositorio que Alejandro mencionó sobre el principio para que ustedes puedan tener acceso a esos datos que están abiertos y que seguramente es como súper importante que puedan acceder y consultar ahí información relevante sobre el tema. También retomo algunas palabras que mencionaba Alejandra Cardini sobre el curso que junto con Orial UNESCO Santiago desarrollamos sobre usos de la información para el planeamiento educativo. Si bien estamos cerrando la segunda cohorte, sepan que en la página de formación del IPE, que ahí también va a aparecer el link, pueden saber de qué se trata, como para estar al tanto y ver cuando vuelve a abrirse la inscripción. Y también hay dos formaciones que están cerrando su inscripción por si les interesa sobre igualdad de género en el planeamiento educativo y sobre el planeamiento educativo con sensibilidad a las crisis, que también pueden consultar a través del enlace. Por ultimísimo, siempre los invitamos, si son funcionarios o funcionarias de ministerios de educación de América Latina o egresados, egresadas de nuestras formaciones,
pueden formar parte de la red de especialistas en política educativa. Es una red que actualmente tiene más de 2.000 miembros activos, así que ahí también les dejamos el enlace para poder postular. Una vez realizada la postulación, generamos, digamos, las credenciales de acceso. Si tienen alguna dificultad, nos pueden estar escribiendo como siempre al chat, a nuestro correo electrónico, para poder seguir en contacto. Y como siempre, y es habitual en nuestros eventos, esta última parte la destinamos a tomar una última foto para que quede este registro de las personas que participaron. Así que los invito a prender sus cámaras y mirar unos segunditos a pantalla. Y a ver, cuando veo más o menos que estamos todos acomodados, avisamos. Ahí están prendiendo las cámaras, muy bien. Mil gracias por quedarse hasta acá, hasta último momento. Un evento riquísimo y que seguramente va a seguir la interacción. Creo que ahora sí estamos todos, así que decimos 3, 2, 1. Foto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación. Vamos a seguir en contacto como siempre. Nos esperan 3 eventos más para la comunidad durante este año, así que acuérdense que cuando estén inscriptos, ustedes en la comunidad de datos le va a llegar toda esa información. Igual también la hacemos circular a través de diferentes redes, pero lo bueno de estar inscrito en la comunidad es que tenemos contacto cercano. Bueno, les mando un gran saludo para todos y para todas, y buenas tardes, buenas noches, por ahí nos estamos viendo. Chau, chau.